Hola, hola, sean todos bienvenidos un día más al estudio de la palabra en el Centro Bíblico Jesucristo Amor y Verdad. Dios les bendiga y sean todos, cada uno de ustedes bienvenidos esta tarde. Vamos a continuar leyendo en el libro de Juan y ahora nos pasamos al capítulo número 8. Veníamos estudiando consecutivamente como el Señor nos ha mandado la palabra de todo el libro de Juan y si bien empezamos en el capítulo 8 hoy, en muchas versiones bíblicas aparece desde el versículo 53 del capítulo 7 el sentido de esta porción bíblica. Así que vamos a leer desde el 53. Pero antes que todo, vamos a orar. Espíritu Santo de Dios, gracias por esta oportunidad de volver a estudiar la palabra. Te pedimos que tú, que eres el que dejó nuestro Señor Jesucristo encargado de darnos verdad, de darnos entendimiento y de darnos apoyo en todas las enseñanzas. Te pedimos que seas tú esta tarde posicionándote en nuestros corazones, en nuestra mente, para dictar en nuestro ser lo que debemos aprender de tu palabra. Revélanos, Señor, esta tarde todo esto que ya hemos venido estudiando, Señor. Pero yo te pido que así como tú me lo has mostrado a mí, se lo muestres a cada uno de los que escuchen hoy esta palabra y que sea de bendición para todos, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Bueno, vamos a leer entonces desde el verso 53. Y esta es una historia que es muy famosa. Es la historia de la mujer adúltera. Pero aquí vemos cuando la gracia de Dios se confronta tanto con un pecador como con la hipocresía de los fariseos. Vamos a leer lo que dice. Veníamos leyendo de un contexto en el que Jesucristo venía de las fiestas de las enramadas, las fiestas de los tabernáculos, y había dejado saber a los que estaban allí que Él es el pan de vida, que Él es el que todo el que tenga sed podía venir a Cristo para tomar de la agua que no saciaba una sed natural del cuerpo, sino que saciaba la sed del alma. Y ellos no entendían mucho, se dividieron en dos grupos pensando un poco, y los fariseos obviamente se incomodaban con todas estas cosas que hablaba Jesús y intentaron aprenderle, pero no lograron hacerlo, porque los guardias no se movieron a hacer esto, porque quedaron sorprendidos de cómo hablaba Jesús. Entonces termina diciendo, cada uno se fue a su casa. Y Jesús se fue al monte de los olivos. Y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él. Y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio. Y poniéndola en medio, le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistían en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los más postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿a dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno. Vete y no peques más. Palabra de Dios. Qué poderosa esta porción bíblica, porque este pasaje es una escena más, la escena más conmovedora que yo veo en el Evangelio. Aquí encontramos a una mujer culpable, definitivamente, pero también vemos a líderes religiosos y a Jesús en medio de ellos.
porque esta historia no se trata solamente de una mujer sorprendida en adulterio. Se trata de la condición de la humanidad delante de Dios. Porque en algún momento todos llegamos a ser esa mujer, todos necesitamos la gracia que necesitaba esa mujer. Los acusadores necesitaban la misericordia de ese corazón. Cuando la gracia de Dios llega ahí en este pasaje y confronta realmente las dos posiciones, una mujer en pecado y unas personas religiosas que estaban pecando ocultamente por la falta de misericordia que también estaba en los estatutos de Dios. Vemos Jesús en la mitad, esa condición humana donde tiene por un lado la culpa de todo lo que hace, como esta mujer culpable, pero también la inmisericordia del corazón para juzgar rápidamente hacia afuera. Y más que la condición del ser humano, también revela en ese medio a Jesús, revela el corazón de Dios, porque todo esto se trata para ver el corazón de Dios, lo que finalmente Cristo venía a hacer. En esto se resume el Evangelio, en este solo pasaje, porque el corazón de Dios y la misión redentora de Cristo, donde los líderes buscaban condenar a la mujer por el pecado que ella estaba cometiendo. Y Jesús buscaba restaurar a esta mujer. Aquí vemos que la mujer fue sorprendida, expuesta, dice, en, públicamente por lo que estaba cometiendo, avergonzada. Esta mujer fue encontrada allí y fue llevada avergonzada. La mujer iba a recibir producto de lo que estaba haciendo, las consecuencias que le correspondían. No estaban mal los líderes religiosos, ellos estaban haciendo cumplir la ley en ese momento. Ella tenía el resultado que merecía, que decía la palabra: el que cometa adulterio debe morir apedrado, porque la paga del pecado es muerte, dice la palabra. Pero la dádiva de Dios es vida eterna. También lo dice. Los fariseos y los escribas estaban convencidos de su propia justicia y dispuestos a usar la ley que les correspondía hacer. Estaba bien, pero estaba para destruir a otro ser humano, porque así es la ley de Dios. El pago del pecado es muerte. Sin embargo, se revela el Jesús que no estaba defendiendo el pecado, el Jesús que vino a redimir, que no estaba diciendo, porque esa mujer no vino aquí al frente de Jesús por sus propios deseos, ni vino al frente de Jesús contrito, con un corazón contrito y humillado, ni vino con un corazón que estaba buscando a Jesús porque se sentía incómoda. No, ella estaba en pleno pecado, pero él no defendió el pecado. Él no justificó tampoco la hipocresía que existía en el corazón de los demás. Jesús reveló la verdad de ambos corazones y reveló la verdad de la mujer que estaba en pecado, pero reveló la verdad de los fariseos que también tenían otros pecados. La única diferencia es que el pecado de ella estaba visible en ese momento y los pecados de ellos estaban callados. ¿Cuántos de nuestras condiciones son así adentro? Adentro sabemos nosotros que hemos pecado. Esto le pasó a estos hombres cuando Cristo pronunció lo que pronunció. Ellos le dijeron, los escribas y los fariseos le trajeron a la mujer sorprendida en adulterio y la pusieron ahí en medio. Y le dijeron, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y la ley nos manda a apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Y aquí viene un momento revelador de la condición del ser humano. La condición del ser humano es poner primero a prueba a Dios. Muchas veces nombramos a Dios como un injusto, como que Dios no hace las cosas justas. Creemos, ¿por qué pasan tantas cosas en el mundo? ¿Pero por qué los terremotos? ¿Pero por qué permite las guerras? ¿Pero por qué permite tales y tales cosas? Y eso es el corazón queriendo tener una justicia propia.
y aún poniendo desde el principio, como lo hizo Adán, se lo hizo a Dios. Cuando le preguntó por el pecado y él dijo, la mujer que tú me diste me dio la comida de comer ese fruto prohibido. O sea, siempre el hombre ha buscado endosarle el pecado a otra persona, incluyendo al propio Dios. El pecado que tuvo Caín al matar a Abel y al decir, entonces me vas a sacar de aquí, me vas a enviar para afuera para que me maten. Porque siempre, en vez de nuestra tendencia, en vez de reconocer el pecado, es endosar el pecado y endosarle el pecado a Dios. Estas personas que estaban aquí estaban intentando y dice, decían tentándole para poder acusarle. Y este corazón iba a ser revelado también de parte de Dios con la respuesta única. Y aquí era importante leer el versículo 53 que comienza aquí, porque dice que cada uno se fue a su casa después de esta fiesta, pero que Cristo se fue al monte de los olivos. Es decir, Cristo se fue al lugar donde siempre se iba a orar. Cuando los demás se desconectaron, cuando los demás se iban a hacer sus quehaceres normales, Cristo subió a mantenerse en contacto y en comunión con el Padre. Y esto es importante para poder nosotros responder a las tentaciones y a lo que va a ser las circunstancias donde nosotros vamos a ser probados. Necesitamos mantenernos unidos al Padre, para poder Cristo responder después de haber venido con esta confrontación en la que el día anterior lo querían apresar también y venir donde estaban personas que estaban a favor, que entendían lo que decían y las personas que estaban en contra. Allí mismo Cristo, en medio de en esas mismas circunstancias, se fue a orar. Esto es un ejemplo primero para aprender nosotros. Nosotros necesitamos saber mantenernos conectados con Dios, en comunión con Dios para poder saber responder a las pruebas que vamos a tener en cada momento de nuestra vida. Aquí Cristo nos dio este ejemplo de cómo debemos nosotros mantenernos y Cristo responde, como insistían en preguntarle, se enderezó y les dijo, porque Jesús se había inclinado hacia el suelo a escribir y él, de vosotros, esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra él. Un as bajo la manga. Solo palabras reveladas del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque era un arma de doble filo responder y Cristo había ya explicado que Él no vino al mundo para abolir la ley, sino para hacerla cumplir. Y necesitaba hacer cumplir la ley. Y la ley decía perfectamente que la mujer que estuviera en adulterio debía morir a pedradas. Pero también había la realidad de que estos corazones estaban cavilando realmente, no solamente lo de la mujer, sino estaban cavilando cómo hacer caer en tentación a nuestro Señor Jesucristo. Y Él revela entonces lo que había dentro del corazón de cada una de esas personas. Cristo muestra su carácter verdadero, poderoso, maravilloso. Y en la representación del carácter de Dios vemos un Dios justo y un Dios misericordioso. Un Dios que no ignoraba el pecado, pero tampoco disfrutaba condenar al pecador. Un Dios que no niega lo que estaba pasando en la gravedad de ese pecado, sino que más bien dice, no, en lugar de decir, no, eso está bien, no, el Señor dice y muestra que todo el mundo estaba en la misma condición. Cristo estaba mostrando aquí la condición del ser humano. Jesús no niega esa gravedad, pero tampoco dice que el adulterio estaba bien. Muestra lo que ellos se habían olvidado, que toda persona necesita de la misericordia de Dios. Dios ve más allá de las apariencias. Los acusadores venían y decían, veían era a una adúltera, es una adúltera.
Veían solamente a la mujer por su pecado, la veían por ese caso que estaba ocurriendo y Jesús veía un alma allí. Ellos veían el pasado de esa mujer, lo que estaba ocurriendo con ella, pero Jesús veía el futuro de esa mujer. ¿Cuántas veces nosotros etiquetamos a personas por los errores mientras Dios sigue viviendo en el propósito por el cual fueron creados? Dios no vino a destruir, Dios vino a salvar el mundo. Y esto es importante porque Él le dice, ni yo te condeno, vete y no peques más. Ahí tenemos que observar el equilibrio perfecto. No dicen, tu pecado no importa. No le estaba diciendo, no tienes que hacer nada o tus pecados te son perdonados. No, Él le dijo ahí, en realidad, vete y no peques más. O sea, le dio un tiempo de gracia, un tiempo en el que esta mujer verdaderamente pusiera en reflexión lo que Dios le había dado en beneficio. Un tiempo más para poder ver la gracia de Dios obrar en su vida. ¿Cuántas personas han recibido misericordia de Dios, han sido sanos de una enfermedad, han sido salvados en un accidente, han sido curados y han sido librados de algún mal y esas personas dicen, óyeme, Dios me salvó, pero no sé por cuál razón me salvó Dios, porque ni le estaba pidiendo. Hay personas que han tenido la gracia de Dios en su vida sin haberla incluso invocado. Esta mujer no fue a buscar la gracia de Dios. Esta mujer recibió la gracia única y verdadera de Dios, como la tenemos hoy nosotros en nuestra vida. Cristo bajó al mundo, no porque viniera porque nosotros somos buenos o porque lo estábamos pidiendo. Cristo bajó al mundo por amor, por un amor sin límites, por un amor perfecto, por un amor de Padre, por un amor que solamente es entendido por Él, que sobrepasa todo entendimiento. Pero el carácter del hombre revela lo que pasa en este pasaje, nos muestra ese carácter de Dios, que somos rápidos para señalar el pecado que tiene otra persona, el pecado ajeno. Los fariseos llegaron con piedras en la mano. Los fariseos muchas veces, ahí llegaron con piedras, pero nosotros nos podemos comportar como unos fariseos y no son piedras. Las piedras cambian de forma. Pueden ser críticas, pueden ser etiquetas, juicios, comentarios que hacemos. Y no solamente de forma personal, sino por medio de redes sociales. Incluso rechazos. Esos son piedras que nosotros estamos lanzando a otras personas. Es más fácil ver la falla del otro que reconocer nuestra falla. Por eso Jesús responde, el que de vosotros esté libre de pecado, sea el primero que tire la piedra. De repente ese juicio se convirtió ahí en un espejo. Cristo lanzó una frase que ya no era, mírenla a ella, mírense adentro. Y dice la palabra que cada uno de ellos se fue retirando desde el mayor hasta el menor. Porque mientras más vivimos, más pecamos. No nos hacemos perfectos. De hecho, nuestra tendencia es pecadora. Y por eso Dios nos advierte y Pablo nos habla de que ahora no practicamos el pecado como un deseo, pero que él entendía y revelaba que estaba envuelto en un cuerpo pecaminoso, que tendía a hacer lo que no quería. Y no nos vayamos tan lejos. Cuando nos proponemos hacer un ayuno, cuando nos proponemos tener un tiempo de oración y de entrega con el Señor, pero no lo cumplimos, porque estamos cansados, dijimos que a una hora y nos quedamos dormidos. Propusimos algo y de hecho nos comprometimos muchas veces con el Señor y no lo cumplimos, porque no somos perfectos, no podemos cumplir lo que nosotros nos proponemos. Nos fallamos a nosotros mismos cuando decimos que queremos hacer dieta, que queremos hablar un nuevo idioma en un año, que queremos hacer y hacer y hacer y hacer. No somos capaces de cumplirnos a nosotros.
tampoco cumplir toda la ley del Señor. Y la ley no fue dada solamente para que nosotros la obedezcamos, fue dada para que se señalara que somos incapaces de obedecerla, que necesitamos un Salvador. Por eso es que los líderes religiosos conocían la ley, pero desconocían el corazón de Dios. Tenían información bíblica, muchísima, pero carecían de compasión. Es posible conocer muchos versículos y aún así no reflejar el carácter de Dios. Todos necesitamos de esa gracia. Esa mujer era culpable. Los acusadores también eran culpables y nosotros también somos culpables. La diferencia es que ella estaba expuesta públicamente y los otros escondían sus pecados detrás de una apariencia religiosa. Al final todos quedaron al mismo nivel. Necesitamos un Salvador. Y a mí me encanta cómo esto apunta a Cristo porque ese relato es una imagen hermosa del Evangelio. La mujer merecía condenación, sí. Nosotros también. El pecado de ella no era más grande que el de nosotros. Que la hayan agarrado en el acto no quiere decir que cuando hemos modificado alguna verdad a nuestro favor, no quiere decir que no hemos pecado. Cuando hemos pensado algo que nadie lo sabe, sino que Dios y yo lo sabemos, nosotros hemos pecado. No está expuesto como el de ella, pero Dios lo conoce. Por eso ninguno pudo tirar la piedra ese día. Jesús sabía que necesitábamos un Salvador y estaba revelando lo que iba a ocurrir en esa cruz, aquí mismo, misericordia y gracia, dando la misericordia que necesitaban estos hombres, el ejemplo de misericordia de aquel que conoce la palabra y que se cree seguidor de Dios. Necesita tener no solo la verdad, no solo la ley, no solo hacerla cumplir, sino necesita tener amor y misericordia de Dios. Y esta mujer necesita reconocer su pecado, saber lo que está haciendo y tener un tiempo de encuentro con su verdad pecaminosa para poder pedir perdón. Así que Jesús toma el lugar de juez condenador para convertirse en el Salvador que ofrece la redención. Qué maravilloso, porque la cruz ocurría en tiempo real. Allí, lo que iba a ocurrir en la cruz estaba pasando en tiempo real ahí. La misericordia y la gracia se estaba viendo en ese mismo momento, porque Cristo tomó el momento de la respuesta perfecta, en el que podrían haberle lanzado a él las piedras por haber tomado una decisión de poder decir, no la apedreen. Y Cristo simplemente tiró la jugada maestra de hacernos entender que nosotros también necesitamos un Salvador. Allí Cristo cargaría el castigo que correspondería al pecado como aquella mujer y como nosotros necesitamos. En esa cruz se consumó no solamente lo que Él decía para esa mujer, sino para nosotros, porque el Evangelio no consiste en que Dios ignore nuestros pecados. No, no. Consiste en que Cristo pagó por esos pecados. Así que, ¿cuántas veces nosotros somos esa mujer? Sabemos que hemos fallado, cargamos la culpa, cargamos la vergüenza quizás, tenemos los errores del pasado, de decisiones equivocadas que nosotros hemos tomado y pensamos que Dios ya terminó con nosotros, pero Jesús dice, no, vengan a mí, no para que permanezcan igual, sino para transformarlos. Y este tiempo para esta mujer era para ser transformada, porque abundó más, donde abundó el pecado, se cumplió lo que dice la palabra, sobreabunda la gracia. Pero también es tiempo de preguntarnos, ¿cuántas veces somos como los fariseos? Que criticamos, que comparamos, que juzgamos.
No, y nos creemos mejores porque nuestro pecado es diferente. Pero delante de Dios, todos dependemos de la misma gracia. Todos necesitamos la misma gracia. La historia aquí no termina con piedras lanzadas. Gracias al Señor, gracias a Dios, termina con una oportunidad. Una oportunidad tanto para los fariseos de poder guardar misericordia y aplicar la ley con misericordia, y una oportunidad para una mujer pecadora que reflexionara sobre su pecado y buscara perdón en Dios. Pero también vemos un Dios amoroso que ofrece perdón, restauración y una nueva vida a aquel que se acerca a Él. Así es Dios en este tiempo de gracia. Está esperando, está esperando, está mostrando la misericordia y su gracia. Y está esperando que los corazones vengan arrepentidos a Él. Estamos en un tiempo de gracia maravilloso. Estamos en un tiempo poderoso. La mujer llegó allí esperando morir por la consecuencia de su pecado y salió con una nueva oportunidad para vivir. ¡Qué maravilloso! Esto realmente, esta palabra es poderosa porque Dios revela lo que escribe allí en el suelo, que es uno de los momentos más misteriosos de la Biblia. No sabemos exactamente qué Cristo escribió en el suelo y quizás lo hizo intencionalmente, porque el énfasis no está en lo que él escribió, está en lo que provocó cuando Jesús dijo, el que de ustedes esté sin pecado, que tire la primera piedra. Ese tiempo en el que Él estaba allí dándole chance a que nosotros reveláramos lo que está dentro de nuestro corazón. Y bello cómo la multitud comienza a irse y cómo vemos la gracia de Dios contemplarse. Así que hoy debemos nosotros saber si nos identificamos como la mujer que necesita perdón, que necesita una nueva oportunidad, que necesita restauración, porque quizás todavía no has llegado a conocer el gran amor de Cristo. Y hoy estás escuchando este mensaje fortuitamente, pero también podemos posicionarnos en los zapatos de los acusadores, de los que señalamos, de los que comparamos, porque no nos estamos comparando con el estándar de Cristo, sino con otro que está pecando, olvidándonos de la necesidad que tenemos de gracia. O quizás también podemos preguntarnos y decir, ¿estoy aprendiendo a parecerme a Cristo? Donde me lleno de verdad, porque eso dice la palabra, porque me confronto con alguien que está en una condición pecaminosa, sea la cual sea, que también la habla la palabra en Gálatas, todos los pecados o lo que está en los 10 mandamientos. Y finalmente, ¿lo digo con misericordia o hablo condenando a las otras personas? Esto es importante verlo, porque dependiendo de cómo nosotros nos consideremos y nos veamos, mostramos el Cristo que vive en nosotros. Es tiempo de hacernos preguntas a nuestro corazón. Si Jesús hoy escribiera en ese suelo delante de ti y expusiera aquello que solo tú y Él conocen, ¿estarías sosteniendo todavía la piedra para juzgar a otros o te caerías de rodilla agradecido por la gracia que también te ha sido dada? Porque a lo mejor Jesús estaba escribiendo ahí el pecado que cada uno ocultamente sabe que ha cometido. Porque la misma voz que le dijo a aquella mujer, ni yo te condeno, vete y no peques más, es la misma voz que hoy sigue llamando a todo pecador al arrepentimiento, a la restauración, a la vida nueva en Cristo.
Dios es un Dios de segundas oportunidades y estamos maravillosos de ver eso, que Dios es un Dios no de segundas, de terceras, de cuartas, de constante. Cada vez que tú abres tus ojos, es un día lleno de oportunidad. Cada segundo que estamos aquí, estamos en una oportunidad de tomar una decisión. ¿Escucho o no escucho este mensaje? ¿Me quedo o me salgo? Todo, cada segundo de nuestra vida es una oportunidad de Dios. Cada oportunidad tiene un propósito, llevarnos a una verdad transformadora. Por eso hoy debemos nosotros considerar la oportunidad como algo valioso y el reconocer que el Dios Todopoderoso ha revelado en este pasaje bíblico a Jesús como el defensor de los culpables, como el juez justo, porque no evadió que ella había cometido un pecado, como el Salvador que toma nuestro lugar, como el restaurador de vidas rotas, como el único que puede decir, porque es perfecto y es Dios, ni yo te condeno, porque Él mismo cargaría esa condenación. Pero Él se guarda eso para sí. Así que yo te digo hoy para que te quedes pensando, la mujer llegó esperando piedras y encontró gracia. Los religiosos llegaron seguros de sí mismos y salieron confrontados. Y Jesús quedó en el centro. Quedó en el centro porque ese siempre es el mensaje del Evangelio. No importa cuán grande sea tu pecado, la gracia de Dios es mayor. Pero también no importa cuán religioso te creas, sigues necesitando esa misma gracia de Dios. Así que oremos para que la gracia de Dios y la verdad llegue a revelar lo que está dentro de nuestro corazón hoy y lo que necesitamos de Dios. Señor Jesús, gracias porque cuando merecíamos condenación, Señor, hemos encontrado misericordia en ti. Perdónanos las veces que hemos señalado a otros, olvidando cuando tú nos has perdonado, Señor. Ayúdanos a caminar en la verdad, en tu verdad, sin perder la compasión, Dios, sin perder la misericordia, sin perder el amor que tú has dado por nosotros. Y así como tú me dejaste a mí entrar, Señor, en un tiempo de gracia, tú no me dejaste allí donde yo estaba en mi pecado, Señor, sino que transformaste mi corazón en un momento de una nueva oportunidad y de la lectura de la palabra, Señor, para vivir una vida que te honre. Yo te pido, Dios, que tú extiendas esa misma misericordia para muchos y que todos esos corazones que hoy lo escuchen tengan el deseo de aprovecharlo, Dios, de buscarte y de entender que tú, Señor, al que más le perdonas, más te ama. Como tú lo dijiste a aquella mujer que te lavó los pies con el perfume de alabastro y le preguntaste a ese hombre que estaba ahí, Simón, ¿a quién crees? ¿Quién crees que ama más? ¿El que más se le perdona o al que menos se le perdona? Y él sabía responder porque dentro de nosotros hay un tester que tú dejaste, que es la conciencia para saber. El que más se siente perdonado, más te ama. Gracias porque tu gracia no solo, Señor, me perdona, sino que me da una nueva oportunidad. A mí ya me la dio y me la da todos los días. Y yo te pido, Señor, que esa nueva oportunidad y ese tiempo de gracia sea aprovechado por todo aquel que escuche este mensaje, Padre. Te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que sean redarguidos y entendidos, que hazlos tierra fértil, donde la semilla pueda germinar. Y si tú has escuchado esta palabra y has entendido
que estamos en el tiempo de gracia, de la misericordia perfecta del amor de Dios. Entonces, piensa, tómate un tiempo para llegar ahí a la comunión con Dios, presentarle tus pecados reconociéndolos, no solamente porque hayas sido sorprendido, sino porque realmente consideras que ofenden a Dios, la ley de Dios, que ofenden a Dios y que necesitas de la gracia de Dios, porque su gracia te levanta y te restaura. Te quiere hacer hijo, pero el hijo honra a su padre. Dios te bendiga y Dios te guarde. Si este mensaje ha sido de bendición para ti, yo te pido que por favor lo compartas, le des like y si quieres, estás bienvenido a suscribirte a nuestro canal. Entre los martes ponemos enseñanzas sobre la oración, cómo comunicarse correctamente con Dios, porque hoy día hay muchísimos problemas de comunicación. El ser humano está lleno de problemas de comunicación y más de cómo comunicarse con Dios. Tenemos también enseñanzas respecto a las lecturas bíblicas, de leer toda la Biblia en 365 días y tenemos las enseñanzas dominicales. Así que Dios te bendiga y Dios te guarde.